capítulo anterior. El Señor está hablando aquí del amor al dinero, de cuando tú haces un Dios de las riquezas y dejas a un lado al Señor. Cuando tú inviertes las cosas y empiezas a vivir para la obtención de dinero, dejando a un lado el orden establecido por Dios, que es buscarlo a Él primero y luego. Y en el camino Él va añadiendo todo lo que necesitamos. Entonces aquí hay una doctrina contraria, que es una mentalidad de pobreza. Exacto. De que el Señor quiere, entre mayor pobre soy, más miseria tengo, más escasez tengo, pues yo estoy más santo y más cerca de la santidad. Y no es así. Entonces no es tampoco esa búsqueda de decir, no es volverte pobre, es no olvidarte del pobre. Yeshua quiere ver la intención que hay en ese corazón, aún tú teniendo las riquezas que Él te ha dado, y ver si tú eres capaz de desligarte, de desdoblarte para seguirlo a Él. No es que tú te vas a renunciar a la casa que Él te permitió que tú tuvieras, o el vehículo, o lo que fuera, sino qué tú estás haciendo con eso que Él te entregó. Que uno le dice a la persona que tiene, coloquialmente, ¿verdad?, que tienen menos, no es una persona humilde. Pero no tiene nada que ver, porque a veces uno interactúa, hay muchas personas que te hablan y de la abundancia del corazón, lo que habla la boca, y te das cuenta que si esa persona tuviera 3 pesos más de lo que tiene, No, se pierden. ni siquiera te hablaran. Entonces esas cosas no necesariamente están ligadas. Sí, y vemos ejemplos como lo que tú acabas de mencionar, cómo hay ejemplos en las mismas palabras. O sea, la palabra no desaprueba la riqueza. La palabra no desaprueba que nosotros seamos ricos, sino que entendamos qué nosotros debemos de hacer con esas riquezas. Sí, Cómo debemos de canalizarla. Abraham fue rico y mire cómo los que estaban alrededor de él prosperaron. Incluso Lot prosperó porque estaba con Abraham. Su siervo. O sea, hay una cantidad de ejemplos que podemos nosotros ver en las Escrituras que no necesariamente nosotros estamos llamados para ser pobres y por eso ser santos. No, al contrario, nosotros debemos de entender y mediante oración, porque eso se busca mediante la oración y mediante la fidelidad que nosotros exhibimos a Dios, de que lo que tenemos en la mano, cómo y para qué Dios quiere que lo usemos. Correctísimo. Porque ahí están los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 3, a otro le da un talento. Sí. Entonces, al rico le dio 5 talentos, a él lo va a juzgar por los 5 talentos, él tiene que dar 10. O sea, no fue para que esos 5 talentos él lo guardara, él tiene que multiplicarlo en 10 y lo va a juzgar por esos 10. El que dieron 1, lo va a juzgar por 1. Así es. Tú sabes que viene a mi mente oyéndote hablar. Es un libro que yo leí de Víctor Frankl, hablaba de eso mismo y fue todo lo que pasó al pueblo y específicamente de su vida cuando el Holocausto. Entonces él demuestra en todos los estudios que hizo, analizando la conducta de todos los prisioneros, los que estaban en el gueto, de cómo aquellos que tenían un propósito por delante, que tenían una motivación de vida, ellos pudieron atravesar la situación y fueron sobrevivientes del Holocausto. Y algunos, claro, murieron, pero tuvieron una vida más larga y pudieron sobrellevar la situación de una mejor manera. De manera tal que nosotros como el pueblo de Dios no podemos perder el propósito, no podemos quitar la mirada de lo que es esencial en nuestras vidas, que es alcanzar el plan que Dios tiene para nosotros en total y perfecto cumplimiento, porque eso es tener éxito en la tierra, poder completar la misión que Dios nos ha encomendado. Entonces imagínense ustedes, cuando una persona se levanta sin propósito, una persona se levanta sin el enfoque eterno, que va a decir, bueno, yo quiero más dinero y déjame comprarme una televisión más grande, comprarme un carro del año, comprarme que no sé cuánto. Entonces esa es su perspectiva de la vida. Todo es comprar o tener. Y se vuelven secos internamente. Tú ves que son gente seca, vacías, o pueden ser otros muy intelectuales, pero toda su vida redunda en eso, en aumentar el acervo intelectual. Entonces, no es vida, eso termina en problemas existenciales muy fuertes y nosotros tenemos que entender que aquel que se levanta en la misión eterna tiene una vida de gozo, tiene una vida de paz, puede atravesar el momento difícil, ya sea de pobreza o de enfermedad, y va a hacerlo de la mejor manera, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque puede atravesar esa circunstancia con los ojos puestos en aquel que lo ha llamado, que le ha dado
propósito, esencia divina y que está con él acompañándolo en medio de esa situación. Así es. Usted mencionaba algo, quiero mencionar un poquito ese tema de que uno está en este mundo y la Escritura habla de que hay personas que tienen y que no. Y la Escritura también habla mucho sobre, por ejemplo, el trabajo y cómo está limitado, y la Escritura es clara, tú vas a trabajar 6 días y uno descansa. Tú uno ora, uno escudriña la palabra. Fíjense cómo se limita, porque es algo que tenemos que hacer, porque ese es el sustento que Dios nos da a través de él. Pero si nuestra visión está puesta en lo eterno, uno puede trabajar barriendo, siendo presidente, siendo un contador, siendo un ingeniero, lo que sea, y uno lo hace como para Dios con amor. La gente que trabaja con el propósito puesto a la eternidad, usted lo puede ver haciendo lo que sea, lo mueven de trabajo, le quitan, le ponen, le aumentan, lo botan, y trabajan con amor y pasión. Sí, así es. A la vez que están sirviendo a Dios, ¿verdad? Donde quiera que están y predican la palabra, hacen un excelente trabajo, porque no es para el jefe bueno o malo, es para Dios que lo hacen. Lo hacen excelente, se esfuerzan, dan la milla extra. Entonces la gente que está alrededor también lo ven, porque inevitablemente son luz. Porque dicen, mira acá, pero le pagan menos que a mí y mira cómo lo hacen. Le piden más que a mí, mira cómo lo hacen, porque esa gente lo hace, cuando uno lo ve así, no, es para Dios. Así es. A mí no me importa si me aplauden o no, esto es para mi Señor, y si es fregar esta copa, va a ser lo mejor que yo pueda. Lo que sucede es también, es un buen punto que usted acaba de tocar, pastor, en ese sentido, porque nosotros podemos ver escrituralmente cómo sucede y qué sucede en eso, que dice la misma escritura que para los que aman al Señor, todas las cosas le son para bien. Entonces, ¿qué significa el concepto de amar? Que va atado a la santidad. ¿Por qué? Porque dice que los que me aman obedecen mis mandamientos, mis ordenanzas, mis estatutos. Entonces, para yo ser santo, para yo recibir esa y entender que todo me es bien, todo me es para bien, yo debo amar, pero ¿qué implica amar? Una obediencia, y que esa obediencia me lleva a mí a la santidad. Y eso, entonces, es básicamente en la misma tesitura que usted acaba de decir. Y todo eso que ustedes han hablado se conecta con la dependencia del Señor. Y cuando tú hablabas de trabajar 6 días y detenernos el día séptimo, nos conecta con el Shabbat. Claro. Porque esa es la señal entre Dios y su pueblo, que él mismo lo dice, esa es la señal entre Dios y mi pueblo. Y eso es parte de la santidad. Porque ahí nosotros estamos diciendo, Señor, nosotros dependemos de ti. Así es. Dependemos de ti. No trabajamos los sábados porque tú dices que hay que dejar de hacer, detenerse, cesar en el trabajo cotidiano y dedicarnos al Señor, a la familia, a orar, a tener tiempo de descanso, reposar, para que nuestras fuerzas sean renovadas. Como en el desierto, el maná, hasta el día 6. El día 7 tú no podías salir a meter maná. No recojas más. El día 6 te da para lo del día 6 y lo del día 7 también, para que el 7 tú no hagas nada. Un diseño perfecto que nos muestra que nuestra prioridad es el Señor, que nuestra seguridad es Él y que Él nos quiere descansando en Él, porque el Shabbat es el símbolo de Señor. Nosotros reposamos en ti, nosotros esperamos en ti. Tú eres el soberano, el que nos da, el que nos quita, el que nos sostiene, el que abre puertas, el que la cierra. Todo es para ti, por ti. Entonces de ti dependemos, no del dinero, no tampoco de que nos santificamos porque no tenemos nada y despreciamos todo. No, dependemos de tu gracia, de tu fidelidad. Así es. La santidad dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? Aquellos con manos limpias y corazones puros. No el que tenga dinero o el que no tenga dinero. Exacto. El que tenga un corazón puro, y un corazón que sea transformado, un corazón que camine de acuerdo a la voluntad del Señor. Y me llega a memoria el seguidor del profeta Eliseo, Gehazi, un hombre pobre que caminaba junto al profeta, que vio un milagro del profeta, pero en el momento que fue probado con Naamán y la sanidad que tuvo, le ofrece al profeta Eliseo bienes y Eliseo lo niega rotundamente. Sí. Pero ¿qué hace Gehazi? Que va detrás de Naamán y le dice, que dice el profeta que le mande la ropa y todo lo que tú traes, te lo regalo para él tenerlo. Entonces lo que hace es que lo esconde y el profeta Eliseo ve en revelación, Gehazi, ¿dónde tú estabas?
y él esconde. No, yo estaba haciendo tal cosa. Yo lo vi en espíritu. Desde ahora en adelante, tú y tu familia tendrán lepra. Fíjate, un hombre que pudo haber sido recordado en las escrituras como un hombre de Dios. Sí. Eliseo siguió a Elías, Gehazi seguía a Eliseo. Así Hasta es. ahí se cortó. Hasta ahí se corta. Por ese amor al dinero. Y era una gente pobre. Pues fíjate que cuando no te llegue el momento, Wow, qué buen punto. Excelente. cuando no es el momento de Dios y tú quieres romperlo y traerlo, entonces puede venir desgracia a tu vida. Así Claro. es, así Y es. sale lo que está en el corazón. Que siempre Sale- tuvo Sabe lo eso. que está en el Claro. corazón, Siempre sabe lo tuvo que está en el eso es corazón. así. Y Así con es. él salió lo que estaba en su corazón. Así es. Hay un testimonio que me gustaría compartirles, que es cuando yo entro a la universidad, que el Señor se acerca a mí y yo, como uno dice, bueno, no, yo me convierto. Yeshua, mi gente es un pueblo, y uno se le enciende como esa luz que uno siente, que uno ve los colores diferentes, el Así aire es. es distinto. Pero en el este hay muchas iglesias que son muy tradicionales. Ujú. Entonces uno escucha mucho el mensaje de que hay ciertas cosas que son menos importantes. Por ejemplo, el estudio. ¿Para qué? Entonces uno se cuestiona. Porque uno dice, bueno, pero si no hay que tener, y si no hay que hacer, y si no vamos mañana, Eso. ¿para No voy a hacer qué nada. gloria es? Eso, Y si bien. lo importante es tener poco, pues entonces yo me quedo así y no aspiro a más. Entonces, Wow. alguien me regaló una revista. Y ahí narraba una historia de un hombre de Dios que guardaba el Shabbat. En ese tiempo, para mí, yo, ¿sabes? Convertido evangélico. Pero lo leí porque me lo regaló con mucho amor. Y estaba leyendo allí, luego yo investigué sobre él, el tipo es real y todo lo que pasó es así y están los testimonios ahí. El título de lo que decía ahí me llamó mucho la atención porque la escritura era como llamativa para que uno se enganchara al mensaje. El título era Un Daniel en Rusia, así decía. O sea, como la comparativa con Sí, el Daniel sí, de la de Biblia. sí. O sea, un hombre, un joven que pudo haberse corrompido a más no poder en esa cultura donde fue llevada, como José también, y sin embargo permanecieron en santidad, rodeado de lujo, de dinero, de todo lo que ellos podían querer, rodeado, y ellos en santidad, esas dos gente. Entonces comienza a relatarlo y cuenta que es una historia breve de un profesor de inglés, muy pobre, el profesor de inglés, pero tenía un amor para dar su clase, se convierte a Dios, o sea, comienza a congregarse y comienza a hacer todavía con más excelencia. Al revés, con más excelencia. Ujú, exacto. Entonces, cuando llegó un momento que había tanta gente que querían tomar clases con él, o sea, clases de inglés para rusos, que él tenía dos caminos. No tenía capital para hacer una escuela grande, así que decidió, bueno, yo voy a aumentar los precios. Y voy a aumentar los precios para que la gente sea menos. Y él dice, bueno, Dios me guió por ahí. Y también Dios le guió a transcribir las escrituras. Eso es extraño, no sé por qué lo hizo, pero él dice que Dios lo llevó a transcribir Génesis 1, a escribirla con puño y letra. Y escribió entera. Y él dice que eso lo nutrió de la palabra, Y él seguía con su negocio subiendo los precios. Llegó un momento que obviamente no todo el mundo lo podía pagar y él refería al que no podía a otras personas que tenían precios mejores. Ujú. Y él siguió porque él entendía que Dios lo mandó por ahí. Llegó un momento que solamente lo podían pagar los políticos, gente de mucho dinero, solamente lo podían pagar. Y él entendió un momento cuál era el punto de hacer eso, hasta que un día esa gente comenzaron no solamente a ver la excelencia de su labor, el amor con el que daba clases, y comenzaron a preguntarle cosas sobre su vida personal. ¿Qué tú haces para esto? ¿Qué tú haces para lo otro? Entonces él a ver eso decía, ok, ¿te gustaría venir a mi casa un chaval? Y la gente comenzó, o sea, top, que en los artículos y la entrevista en la que él sale, él decía, mira, yo no puedo decirte el nombre porque son gente que no se puede, pero ellos iban a mi casa. Y abrían fotos, ¿sabes? Con la cara borrada para que no se viera. Sí. Y esa gente iban a la casa. Y él enseñaba, mira, el chabate así, Dios dice esto. Y evangelizaba en su casa a gente que nadie más le puede llegar porque esa gente no hablan con gente que no tiene esa posición. Claro. Entonces, cuando Dios me mostró eso, era claro que hay gente a la que Dios le da con propósito Claro. Así mismo. y hay gente que a la que Dios le da menos Así mismo. con propósito. Todo es Claro. O Y con independientemente, Claro. con amor, puesto los ojos en Yehoshua, Así es. viviendo en santidad y obedeciendo y dando fruto. No importa que al hermano Edwin le dio 5 y a mí 2, al Sí. hermano Rafael a mí a 20, a mí 10, no importa nada. Eso es entre el Señor y yo, y con lo que Dios me dio con eso, uno tiene que santificar y honrar su nombre. Amén. Así es. Amén. Independientemente de las circunstancias que estemos atravesando, hay una verdad.
El evangelio de nuestro Yeshua se trata de una vida transformada. Amén, y así una es. vida que da evidencia de que un día fue escogida por Él. Amén. No se trata de algo mental, psicológico o interno. No, es una manifestación del Amén. poder de Dios Amén, así a es. través de una imitación de nuestro Yeshua, Amén. nuestro Mesías Salvador. Que Adonai los bendiga y que también los guarde. Acuérdense que cualquier pregunta que tengan pueden contactarnos sin ningún problema. Shalom.